Papa caliente. Escucha, Juan Carlos, a Pedro. Can you hear me now? Good. It's just lagging a little bit, that's all. Sí. Yo creo que Yo voy a tener que estar de pie caminando para acá. No, hoy estoy sentado porque La sobrina, Sayunis. La sobrina de Sayunis, yes. Vamos a comenzar esta clase de hoy, pero antes de comenzar, vamos a. Now that Brother Daniel is here, I would like him to pray in Spanish. in Spanish. Hey. Do you have some Whenever time? possible. Do you have a couple hours? Thank you, Heavenly Father, for your loving blessings and grace and take care of us in this day, dear Lord. We're so blessed to be able to come together as a family to learn more of you, dear God, to hear more of your word, dear Lord, as we grow as men that are founded in your Son, Jesus Christ. Dear God, we pray that you guide us through this lesson, dear Lord, that you prepare our hearts and our minds to receive what you have for us today, dear God, that we can really hear your voice through this, dear God, and you alone. Guide us through this. Let your Holy Spirit be present in us and moving through us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hello, los jóvenes, the youth are. See, but he's 10, Oh. so he wasn't here. I'll do this to anybody with kids, so they all want to meet with us. Oh, okay. Thank you. Yeah, you got it. Hello, how are you? Long time no see. All right. Fíjense, con la lluvia que hay afuera, empezamos en una reunión y he tenido como 5 carros más. Después que pusimos los codos. Hemos estado ubicando los carros porque el problema es que si se meten allá, Sí, no pueden sacar. Lo que pasó con una muchacha que venía ya en un pick-up. Tuvimos que. Yo creo que fue. Kenner y Samuelito. Presto. Yo me monté en el pick-up y ellos empujando, y cuando sacamos el carro ellos estaban llenos de fango. Pero, gracias al Señor, los hermanos que han venido, ¿verdad? Amén. Eso es bien bueno. Yes. En esta noche pues, vamos a comenzar a estudiar la lección o el capítulo número 11 del libro La Resolución para Hombres. Y este es un tema, ¿verdad?, que pienso que nos toca a todos, especialmente los varones, porque todos sabemos lo que la Biblia dice y habla acerca de proveer, ¿verdad? Así que vamos a empezar a cantar nosotros. El tema que vamos a tratar es proveer para tu familia. Todo lo que estamos hablando aquí es promesa, ¿verdad? Nosotros estamos comprometiéndonos primero con el Señor, luego nosotros que nos reunimos aquí, estamos haciendo una serie de promesas entre nosotros y ante Dios para cumplirla, ¿verdad? Está la promesa de la esposa, de los hijos, y hay una promesa, ¿verdad?, que es la de proveer para nuestra familia. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, pues, hemos trabajado, hay algunos que se han preparado, ¿verdad? Profesionalmente tienen una profesión. Una profesión porque han estudiado, otros no hemos tenido el privilegio de estudiar, por ejemplo, ir al colegio o a la universidad para prepararnos en una carrera, pero sí, no importa si hemos estudiado en una universidad o hemos estudiado en una escuela técnica o hemos estudiado cuarto año o no hemos llegado a cuarto año, eso no, ¿verdad? Eso no viene al caso. La cosa es que nosotros como hombres, como padres, estamos llamados a proveer para nuestra familia. ¿Okay? Aquí, antes de comenzar el capítulo, en la
página 156, a la izquierda del capítulo. ¿Qué dice ahí, Ángel? Los perezosos ambicionan mucho y tienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Wow. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Ahí hay mucho que cortar, ¿verdad? Solo está hablando del gran sabio Salomón. Ahí llegó tu carro. Bueno, el que habla mucho y no hace nada, se queda pelado, hay que trabajar. Y dice, el perezoso tiene mucha ambición, quiere alcanzar mucho, pero nunca alcanza nada porque quiere alcanzar tantas cosas que sus prioridades no están correctamente. Pero el que trabaja con esmero prospera. O sea, esmero es con dedicación, con responsabilidad. Sí, ustedes en los años que llevan trabajando, ustedes no se han encontrado siempre con alguien que lo más que hace es hablar. Sí, no, escalaban, no, que si esto, que saben esto, que si esto. Ustedes se han encontrado con gente así. Sin nada. Y no hacen nada, ¿verdad? No es verdad. El carro aquí, mira. Dos, mira, qué lindo. Tienen los alumnos más. Sí. Ahí ponerlos a trabajar. Por eso dice, ¿verdad? Los perezosos. ¿Qué son los perezosos, hermano? Perezosos. ¿Qué para una persona perezosa? Que no tiene deseo, que no lo hace con ganas, no. Y otra palabra para perezoso es un vago. ¿Verdad? Sí. Un vago que no. Don Quijote. Es como el dicho del vago que estaba dando vueltas, y daba vuelta aquí, daba vuelta allá. Y entonces, de momento viene un amigo y le dice: ¿qué te pasa? Chico, que tengo unos deseos grandes de trabajar, pero me voy a sentar aquí así para que se me pase. Don Ramón. Y entonces, dice que los perezosos ambicionan mucho. Ustedes no han visto, ahora que hablamos de la gente que habla, la gente hoy en día está pensando que jugar un billete de la lotería, dicen, wow, yo voy a ganar los millones que hay, los millones, porque están ambicionando algo que una persona, yo no sé cuántos millones es la que se lleva el premio. Pero ellos ambicionan, wow, si yo me gano $1 millón de pesos, voy a hacer esto y esto. Lo primero que dice el perezoso es, si yo me gano $1 millón de pesos, lo primero que voy a hacer es dejar de trabajar. ¿Ya? No voy a trabajar más nada, no voy a como dice el puertorriqueño, me doy un tajón de defensa propia. ¿Ya? Porque es la ambición. Pero dice que obtienen poco, porque con la boca, con el hablar, tú vas a conseguir mucho. Tú puedes darte alarde de que tú sabes mucho, de que tú estás preparado en esto, de que tú te graduaste en esto, pero si no lo pones en acción, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, el trabajo, dice, pero los que trabajan con esmero, los que se afanan, o sea, los que se empeñan, los que tienen el deseo de trabajar, no importando qué trabajan, porque yo puedo hablar por mí mismo. Yo no tuve una preparación académica, yo llegué a high school, yo les diga, y lo digo esto como testimonio. Cuando yo viví en Filadelfia, pues para el tiempo, cuando yo vivía, tú podías ir aquí y buscar trabajo, y al otro día te daban o quedaba el seguro social, y esto puede darte testimonio de esos testigos. Si no te gustaba ese trabajo, te ibas allá a otra fábrica y empezabas a trabajar. Para ese tiempo era así. Entonces la gente se acostumbró a trabajar en fábricas y todo eso. Yo aprendí a trabajar en una compañía de metal. Yo aprendí a doblar metal, a hacer muchas cosas con metal. Pero cuando yo me mudé a Puerto Rico, en Puerto Rico no existía nada de eso. Allí lo que había eran ojalá que pintura y cosas, yo no sabía nada de eso. Yo no tenía preparación en nada. Cuando yo me mudé a Puerto Rico, no tenía desempleo, no tenía ingresos,
me fui porque mi deseo era irme para Puerto Rico. Tenía una casita, pero no la había terminado. Tenía un dinerito guardado, pero ese dinerito a mí se me fue. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? ¿Sentarme con los brazos cruzados o moverme? Yo tuve que hacer lo que tenía que hacer para proveer para mi familia. Tuve que trabajar en construcción, tuve que trabajar llevando, tuve que trabajar de llanto, tuve que hacer cuanto trabajo apareciera para yo poder sostener a mi familia. Pero lo hacía con esmero, con dedicación, porque yo quería que mis hijos tuvieran vida. Nosotros pasamos, gracias al Señor, no pasamos necesidades de pasar hambre, pero sí financieramente nos vimos bien afectados, porque no había entrada. No fue hasta Puerto Rico había, yo no sé si en Estados Unidos, compañías que se llaman Manpower, Partners, que son compañías que ayudan a conseguir trabajo de los temporeros. Entonces, yo trabajé aquí 2 años en una compañía, trabajaba 3 meses y me suspendían. Iba y colectaba y a los 3 meses volví y me llamaban. En una de esas compañías, un hermano de la iglesia que yo conocí me dijo, yo le voy a ser sincero, si usted aquí no aprende un oficio, aquí no va a echar para adelante. Y él me aconsejó, me habló de una escuela que había en Puerto Rico para electricistas. Yo aprendí la profesión de electricista y gracias al Señor me hice perito electricista y como al mes de aprender, el Señor me dio un trabajo, trabajando en esa área. Pero, ¿qué yo tuve que hacer para ir a estudiar? Yo salía los viernes del trabajo, me iba a una van que yo tenía, que tenía como una camita detrás, para viajar como 2 horas, me quedaba por ahí viernes por la noche, sábado todo el día estudiaba y regresaba, para poder aprender un oficio que pudiera, ¿verdad?, mantenerme estable. Pero lo importante aquí es, ¿verdad?, que nosotros como padres muchas veces nos sentimos que tenemos las manos atadas porque nosotros queremos darle a nuestra familia lo que ellos necesitan. Gracias al Señor yo tenía techo, tenía lo necesario, pero aún así muchas veces los muchachos salíamos de la iglesia y querían ir a McDonald's y yo cuando yo sabía que yo iba a doblar para la izquierda era que íbamos para casa, porque no había dinero para por lo menos darle eso. Y es un llamado, ¿verdad?, para nosotros. Si nosotros miramos, estudiamos la Biblia, dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Luego creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Ustedes creen que Adán, antes de pecar, estaba con los brazos cruzados? ¿Ah? Dios le había delegado un trabajo que hacer. Cierto. O varios trabajos. Varios trabajos. So, uno de esos trabajos era cuidar del huerto, ¿verdad? Para tú cuidar del huerto, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ir caminando, observar, tomar detalles de qué es lo que está sucediendo. Cierto. Y quizás podarlo o hacer algo. Lo que yo quiero traer es que Dios no creó vago. Dios no creó un perezoso. Dios creó un hombre para que administrara ese huerto. Encima de eso le dio a Adán para que le pusiera nombre a todos los animales que existían. O sea que el propósito de Dios en la creación fue que el hombre estuviera ocupado, ¿verdad? Primero, tener esa relación con Dios. Luego, estar ocupado, no estar ocioso, no con los brazos cruzados, aunque Dios le dijo a Adán, mira, tú puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, ¿sabes? Tú puedes comer toda fruta, todo lo que tú ves ahí que es bueno, él podía comer. Pero con todo eso, el Señor no le iba a traer el mango a Adán. Adán tenía que ir al árbol y agarrar el mango, ¿verdad? O tenía que agarrar la guayaba o lo que fuera, menos el árbol de la ciencia de bien y del mal, ese no podía tocar. Pero él tenía que moverse a hacer algo. No podía estar esperando que Dios, ¿verdad?, le abriera la boca, le pusiera fruta, lo alimentara. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí ahora. Promete proveer para tu familia. Y dice aquí, prometo
trabajar con diligencia. Pero ¿en qué página? La 157. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo trabajar con diligencia. Diligence. 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 Can you explain that to me? Diligence. It's like Lo mal interpreta. diligence is like Diligencia es como without ceasing, like without stopping. Ajá. Like no matter what the situation, no matter what, you continue. Right. Diligentemente o enfocado o, exactamente. una meta ahí, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Prometo trabajar con diligencia. O sea que si yo me levanto en la mañana, yo tengo una familia y el Señor me dio un trabajo. El Señor te dio un trabajo, no matter si fue trabajando en una universidad o te dio un trabajo para ir y limpiar, es un trabajo honrado, ¿ok? Y ese trabajo nosotros tenemos que ejercerlo con diligencia, ¿verdad? Con esmero, con amor, porque Dios es el que nos ha dado para nosotros poder sostener a nuestra familia. I like everything that you said. You have not once said you work to make yourself happy, because that has nothing to do with it, and that's a misunderstanding. A lot of the younger generation. They don't get it. They get a job and they say, I don't like it, I'm not happy, I'm gonna quit, I go to another job. Oh, I don't like it, I'm not happy, I quit, I go to another job. I always, people always ask, how's work going? Work is work, Right. you know? I don't do it because it's fun. I do it because I have to do it. You have to do whatever you can for your family. You have to be diligent. Whether today was a good day or a bad day, tomorrow you still got to go to work again. That's right, and that's part of. To me, that's part of being a man. Y nosotros no mirar el trabajo como que es una maldición, vamos a decirlo así. Mucha gente piensa, yo sé que hay trabajo que muchas veces no quisiera levantarme y ir a trabajar, pero cuando nosotros reconocemos que ese trabajo lo tenemos porque Dios permite que lo tengamos y otros para el sostenimiento de la familia, uno lo hace con ese amor y esa pasión. Entonces tú te levantas en la mañana y te preparan, lleva tu almuerzo y estás listo para cumplir. Y son 8 o 10 horas allá donde tú trabajas, ¿verdad? Con eficiencia. Porque ahí ahora vamos a mirar que nosotros como cristianos tenemos que realizar el trabajo que Dios nos ha dado con eficiencia, ¿verdad? Que la gente que nos mire no solamente vea un trabajador más, sino que es un trabajador eficiente, un trabajador que reconoce que ese trabajo que tiene es porque es algo importante, ¿okay? Y uno lo hace con pasión. Hay personas que les encanta trabajar y les encanta el trabajo que tienen, ¿no? Hay personas pues que quizás, y vuelvo a lo mismo, quizás no tenemos la preparación y el trabajo que tenemos quizás no es un trabajo que nos guste mucho, podemos decir construcción. Yo trabajo en construcción un año y yo sé lo que es trabajar en construcción. No es un trabajo bueno, hay que estar en el sol, hay que trabajar fuerte. De hecho, cuando yo me mudé aquí a Estados Unidos, mi trabajo esencial era trabajar en equipo pesado. Yo trabajaba en maquinaria pesada, preparando y todas esas cosas, en el sol, lleno de grasa, todo eso. Pero, aunque a mí no me gustaba el trabajo en sí, pero yo reconocía que era un trabajo que Dios me había dado y ahí estuve casi 20 años. Es para que nosotros, para que nosotros veamos, ¿verdad? Que todo lo que Dios nos da es bueno. Amén. Quería leerle que dice en Génesis 2:15,
cuando Dios creó al hombre, dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quizá ellos dijeron que al principio, pero eso demuestra que el propósito de Dios desde el principio, antes del pecado, era trabajo. Dios puso al hombre para trabajar y es parte del ministerio, de la actividad natural del hombre. Y ahí estaba en la palabra para que lo labrara y que Y lo cultivara. y lo cultivara. Ya. O sea que Adán estaba todavía pero él estaba todavía en un estado de no pecar, no había pecado. O sea, él estaba, Dios lo creó puro, vamos a decir, hasta ese momento, pero Dios le dijo, ya, no porque estás así. Mucha gente piensa que cuando nosotros vayamos al cielo vamos a estar con los brazos cruzados, vamos a tocar la alta o no sé qué. Usted se cree que el Señor va a hacer el trabajo para nosotros. No, eso mismo iba a decir tú ahora. Que cuando hizo ser lo que nosotros vamos de este mundo, no, el trabajo va a seguir, va a existir, va siguiendo el trabajo, va a seguir, eso no se va a acabar. Van a haber trabajo, van a haber diferentes rangos. Yes, it's going to continue. Eso que el trabajo va a seguir. El trabajo comenzó con el trabajo y va a seguir con el trabajo. Ahí sí que vamos a empezar, nosotros nos vamos a dedicar en el trabajo. Exacto. Y era lo mismo que en el original. Adán se deleitaba en el trabajo. Fue después del pecado que el deleite se le fue para otro lado. Pero mientras tanto estaba el deleite y cuando le empecemos con todo eso, cuando nos vayamos con él y comencemos de nuevo, trabajo por deleite. That's right. Correcto. Y es Apocalipsis 22:3 dice que ya no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en la ciudad, y sus siervos le servirán. O sea, hay actividad de trabajo allá en el cielo también. O sea, en la nueva persona. O sea que no, en la mente de Dios no existe el perezoso. Eso no hay espacio. Por eso es que el Señor nos llamó, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de la vida cristiana. No podemos estar sentados, ¿verdad? El Señor, ¿qué dijo el Señor? Y es un mandato. Y cuando tú vas a un sitio tienes que hacer ciertas cosas. No te puedes quedar sentado esperando, ¿verdad?, que te trasladen de un lado a otro. Tienes que ir andando, en carro, o lo que sea, y predicar el evangelio. Un mandato del Señor, un trabajo que el Señor nos ha puesto para nosotros, ¿verdad?, ejercerlo. Aquí el libro dice: benditos los que se ganan el pan. Así que usted puede decir que usted es bendito, porque usted tiene un trabajo. Y esperamos que JC will have a job that is good. So, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy seguro que él de noche se desvela porque no tiene un empleo para suplir. Pero yo sé que el Señor lo va a decir grandemente. Nosotros hemos pasado por eso. Y es algo triste cuando uno te dicen en el trabajo, le dicen un big sleep. Ahora no, eso era antes. Ahora te dicen, ¿verdad? Perdiste la forma de ingreso. Y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Si tú tienes una hipoteca, si tú tienes un carro que estás pagando, vienen los biles, si tú tienes hijos, la escuela, cuando uno dice, wow. Pero uno no puede quedarse, no puede quedarse, tiene que buscar el trabajo, tiene que, si no aparece en lo que yo hacía, pues por lo menos me desempeño esto en lo que aparece lo que yo quiero. I want to say this. I want to say my testimony with my job that I have now, really fast. I was months without a job, and I was searching and searching and searching and searching, and the only education I really have is high school. You know, searching. One day, I'm driving home from an interview that I knew I wasn't right for the job. It wasn't for me. And I'm in my car, and I'm praying, and I'm listening to worship music, and I'm crying in my car, and I'm saying, God,
I need something, God. I don't care what it is, God. I need something so that at least I can work. I can supply for my family. Something, God, something. And a truck cuts me off in front of me. And I was this close to getting angry. But when I looked in the back, it said, now hiring. And it said the phone number. I'm serious. Oh my gosh. And so I laughed. I said, God, no. There's no way. So and it was a plumbing company. And I know nothing. I knew nothing about plumbing. Nothing at all. I just know what a pipe looks like. And I know water goes through it. That's it. And sometimes the water stinks. Yeah. That's the only thing I know. Yeah. And I didn't know, so I called him up, and the one thing I didn't know is I knew how to manage a warehouse. I called him up, I said, yeah, I'm just wanting to see if you guys are hiring for a warehouse position. Yes, come right now, fill out an application. And I'm like, wow. And then I found out that the business that cut me off, they're 5 minutes walking from my house. And I never even looked down that corner to know that that place was even there. So I go in, and my eyes are red, you know, because I was in my car crying. Yeah. And I get in there and I tell them what I'm there for, the warehouse position. Before I was able to put my pen to the paper, the manager calls me in the office. Are you here for the warehouse? Yeah. Okay, come in here, sit down. What's your experience with plumbing? I said, I have no experience with plumbing. I don't know nothing about plumbing at all, I'm gonna be honest. I said, but when you give me a warehouse, you give me things to manage and count and all that kind of stuff like that, I know how to do all that stuff. Okay, start on Monday, finish the application, and you're good to go. Just recently, they made me a supervisor. Not even 9 years later. And I worked as a plumber. I did plumbing. Now I can say I know how to do plumbing. I know how to work as a plumbing and everything like that. And I never would have, if you would have asked me 10, 15 years ago, hey, do you want to be a plumber? I said, get out of here. Plumbing? I don't know nothing about plumbing. But God works in crazy ways. And you know what? I can honestly say, I love doing what I'm doing. I love doing it. I love doing it. And, yeah. And I've tried working behind a desk. No disrespect to the pastor because he loves computers and stuff like that. I go crazy behind computers because I have to do something with my hands. And growing up in church, un conguero, you know, I drive everybody in the office crazy by banging on the desk and everything like that. So I just can't do it. And God works in crazy ways. Amen. Yeah, eso lo hace el Señor. You know, your testimony is a living example. You know, that we can trust God no matter what circumstances. ¿Sabes? Dios siempre está ahí y el Señor nos va a probar. Yo puedo hablar de ustedes experimentaron cuando cayó el mercado, el market crash del 2019 por ahí. Yo me quedé sin trabajo. Prácticamente yo pedí que me dieran de Dios porque no me daban horas. Yo decía, mejor colecto y no venir aquí para trabajar 2 horas a la semana. So, yo pedí layoff y me dieron layoff. Me dijo, bueno, si tú lo quieres, me dieron un package. Y yo estuve 17 meses colectando en ese tiempo, porque no, faltando una semana para terminar el desempleo, yo solicitaba donde quiera, apareció un trabajo en su Tampa, antes de la Tampa Lorry Park. Como yo tenía experiencia con maquinaria, pues había una posición para los mecánicos para preparar los ranks y todas esas cosas, pero yo no sabía nada de eso de ranks, tenía experiencia de mecánico. Solicité, y yo me acuerdo que yo fui en la mañana y dije, bueno, ya había solicitado en muchos sitios. Cuando eso, la televisión mía tenía que si alguien llamaba aparece el número. Yo le digo, hermano, no pasaron como 3 horas, Tampa Lorry Park, una llamada. Cuando yo llamo me dicen, no, para que vengas y te vamos a entrevistar y esto, y me pasó como a Daniel.
me dieron el trabajo y ahí estuve trabajando 3 años y medio. Cuando me llamaron de donde yo trabajé primero y terminé mi carrera, la terminé. Pero el Señor en esos 17 meses nunca me falló, tú sabes, porque yo dije, bueno, Señor, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que sostenga la familia. Ya cuando eso, ya mis hijos se habían ido de la casa, estaba mi esposo y yo, pero yo tenía 3 mortgages, yo tenía 3 casas. La gente dice, wow, tú tenías 3 casas. Sí, yo tenía 3 casas con 3 mortgages, para conseguir seguro para 3 casas, pagar clases para 3 casas. Pero el Señor suplió las necesidades de mi hermano, el pastor testigo, Juan Carlos, de cómo el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Porque le hemos dado siempre el primado al Señor. Y yo reconozco que todo lo que yo he pasado por la vida, he tenido trabajos buenos y trabajos muy buenos, pero en mi mente siempre era suplir para las necesidades de mi país. Y hasta aquí estamos. Hasta el sol de hoy el Señor ha sido siempre bueno. Así que si usted tiene un trabajo que no es muy, se dice, ay, yo no quiero ir a hacer trabajo, ore al Señor, siga trabajando ahí, no lo deje. Hay personas que dejan el trabajo porque no les gusta. Y eso, that's not right. ¿Ah? Busque para si tiene un trabajo bueno, busque trabajo, pero no deje que tiene, porque el Señor le va a dar lo que si usted pide, con fe el Señor se lo va a dar. Amén. Dice en la página 157, mira lo que dice aquí, el segundo párrafo. Podríamos reducir de manera significativa el nivel de pobreza en nuestro país si cada padre que abandonó a su esposa e hijo fuera a su casa y comenzara a asumir seriamente su rol de proveedor. Habría un cambio bien grande si fuera así. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Es una resolución imperiosa que cada hombre que es padre debería asumir con valentía. La palabra padre, entre otras cosas, significa fuente. Es la fuente, ¿verdad?, que suple para las necesidades de su casa. Amén. Jesús dijo que cuando necesitáramos algo debíamos orar y pedirle a nuestro Padre que está en los cielos que nos provea. ¿Qué dijo el Señor? Pedir y se os dará. Buscar, hallaréis. Llamar y se os abrirá, ¿verdad? Pero tenemos que pedir con fe, no dudando. Con fe y pedir, porque muchas veces nosotros oramos y oramos. Yo sé porque el Señor una vez me ministró en esto. Yo me sentaba, me podía orar, y oraba por todo el mundo, por todos los problemas, pero entonces por donde uno una vez se le olvida pedir. Y una vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿y tú me vas a pedir? Y yo era como, pero tú conoces. Esa fue mi respuesta, pero tú conoces. Y él me habló y me dijo, se me voló en mi corazón y me dijo, pero pedí. Es cierto. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de pedir para nuestra casa, para nuestras necesidades. Porque muchas veces nosotros lo vemos como que somos selfish, ¿sabes? Si pedimos para nosotros, cuando en realidad eso no es. O sea, nosotros tenemos que entender, como dice más abajo en Salmo 23, que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor, Él es el que nos va a proveer de todo y tenemos que pedírselo a Él. Eso es 100% correcto. Y volvemos, ¿verdad?, a lo que significa la palabra padre, que es fuente. Eso es una verdad muy importante, porque nosotros somos hijos de Cristo, de nuestro Padre Celestial. Usted como padre, si su hijo le pide algo a usted sabe que tiene necesidad, usted va a mirar la cara para otro lado o va a tratar de, ¿verdad?, porque nosotros somos la fuente para nuestra familia. Nosotros somos los proveedores. So, si la Biblia, el Señor nos dijo, si un hijo te pide un huevo, ¿qué tú le vas a dar? Una serpiente. O sea, si nosotros siendo malos, o sea, somos los padres, ¿verdad?, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará las cosas si se las pedimos? ¿Verdad? Y eso es una verdad. Hay personas que es a la inversa, hay personas que piden todo para ellos y se olvidan de los demás. Pero el Señor mismo dijo, pídeme, yo soy tu Padre.
Yo soy tu fuente. I'm your source. ¿Verdad? Y el Señor te lo va a dar. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Y conforme a su voluntad, si usted le pide un Lamborghini, pues no espera que el Señor le va a dar un Lamborghini. O le va a dar un penthouse, porque el Señor sabe que usted no necesita eso. Pero si el Señor sabe que tú necesitas dinero para pagarle el mortgage, la hipoteca, o para pagar la luz, tenemos 100% seguro que el Señor te va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí el libro dice que quizás si tú no tienes trabajo, a lo mejor alguien te dice, mira, comando, esta conversación, el Señor me tocó para regalarte este carrito, no está muy bueno, pero para que tú lo uses para trabajar. Y si no es así, le va a pasar como a Daniel. El Señor le va a dar un trabajo que está a 5 minutos de la casa. Porque eso lo hace Dios. Amén. Amen. Yes. Vamos a pasar a la página 159. Dice, nosotros trabajamos y ¿qué pasa? Dios provee. Carlito, ¿puedes comenzar el primer párrafo? 159. El trabajo es algo maravilloso, aunque parte de las consecuencias del pecado es que el trabajo incluya penosos trabajos. Arduos y espinas, y el sudor de tu frente. Génesis 3, 17 al 19. Ok. Vamos a, ¿verdad? Ahorita hablamos de Adán. ¿Verdad? Y hablamos de que Adán, Dios lo creó, lo puso en el huerto, pero le dio un mandato, le dio un trabajo de elaborar la tierra cultivada. ¿Verdad? Yo me imagino que el trabajo que Adán hacía en ese tiempo, antes de pecar, me imagino, no sale la imaginación, que le den era como trabajar dentro de una oficina con aire acondicionado. Vamos a ponerlo así, eso no lo dice la Biblia, porque era un lugar perfecto. Okay, yo me imagino que el huele y todo eso, porque no llovía, pero que había una atmósfera tan bonita que Adán se deleitaba en labrar la tierra y dice, wow, pero mira qué lindo esto, mira qué fruta más linda, pero y entonces él se ocupaba de, a lo mejor decían bebucos así, camadas que tenía, ¿verdad? Y entonces esto veía una guayaba bien bonita, se la comía con derecho, ¿verdad? Pero ahora ocurrió algo diferente. Carlos acaba de leer que Génesis 3:17, ahí pasó algo y nosotros sabemos qué fue, ¿verdad? Que el hombre cayó de la gracia de Dios, ya no tenía esa conexión. Entonces aquí dice Joel que ahora Adán trabajaba como en una atmósfera de aire acondicionado, pero ahora dice aquí que el trabajo incluye penosos trabajos, cardos y espinas. ¿Ya tú entiendes por eso ahora? Se va a cortar de vez en cuando. Ajá. O sea, hablando del bebuco o algo, ahora es sudar, ya te vas a cansar. Y volvemos a lo que hacía Adán en el huerto, él labraba la tierra, ¿verdad? Pero ahora el Señor le dice que la tierra, ¿qué va a hacer la tierra? Va a producir caldo y espino. O sea, ya la tierra no va a producir como estaba produciendo en el huerto de Edén. Ahora tenía que labrar mucho, tenía que trabajar bajo el sol. Ya no estaba en una atmósfera perfecta. Ahora tenía que levantarse temprano y labrar la tierra. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé si ustedes ya han trabajado alguna vez con una asada? ¿Y cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué tú haces con una asada? ¿O con una picota? una asada. Ajá, una asada de la Hoyo, no, sacar tierra. una asada de picota. Sí. Ajo. Que crea los Ajá, en inglés un moho.
Tiene que ser fuerte. Imagínense que usted está trabajando y no ha llovido por una semana, pues usted tiene que sembrar. ¿Ah? Sí, el detalle. Ahí tratando de remover esa tierra que a lo mejor un fango rojo, dura. Eso fue lo que le tocó hacer a Adán después que cayó de la gracia de Dios. El Señor le dijo, ahora tú vas aquí a trabajar duro. Y no solamente vas a trabajar duro, sino que la tierra no te va a producir lo que producía antes. Quizás tú sembraste 50 matas de guineo y de esas 50 solamente 10 te pudieron producir. I'm sure God had to teach him. Oh, yeah. I'm sure. Hey, look, these fruits that you like, these little black things, these are seeds. Okay, you need to take the seeds. Right. Sí, no, es cierto, es duro. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que Adán, en su estado antes de pecar, él tenía una mente tan avanzada, un conocimiento tan bueno, pudo nombrar todos los animales. Pero yo estoy seguro que él conocía las frutas y todo eso. Cuando tuvo que sembrarla, después que secó, ahí es donde vino el issue, ¿verdad? Porque acuérdense que todavía no llovía sobre la tierra. Lo que Dios hacía era que venía un vapor y yo me imagino cómo sería eso, ¿verdad? Trabajando Adán y todo eso. No era lo mismo que cuando estaba en el puesto de él. Dice, pobre es el que trabaja con manos negligentes, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso está en Proverbios 4. Efesios 4:28 dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Una forma, ¿verdad?, no buena de ganarse el dinero es robar. Tristemente hay muchas personas que ese es oficio. Dicen, yo no le doy oficio, pero que viven de robo y todo eso. Pero esas personas no prosperan, ¿verdad? Aquí dice que nosotros trabajemos con las manos. Por eso Dios nos dio las manos, los dedos, que podamos, ¿verdad?, agarrar, podamos usarlas para hacer funciones. Y que no solamente eso, que trabajemos y si Dios nos da en abundancia, que compartamos con los que tienen necesidad. ¿Okay? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 7 y 8. Héctor, léete esa partecita ahí. Dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos abundantemente y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Porque incluso cuando estamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Y quién escribió eso? Pablo. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? El contexto de esto ¿Cuál es el oficio de Pablo? Perdón, ¿qué hacía Pablo? Este mismo oficio. Exacto, el misionero. La parte de misionero. Sí, él vendía tiendas. Oh, He used to make tents. oh, okay. Él hacía tiendas. Okay. So, aquí él como misionero podía decir, bueno, yo estoy aquí como misionero. Que me den ofrenda. Que me den comida, que me den... Pero él mismo dice, que me mantenga, ¿sí? Pero él mismo dice, le dice a los tesalonicenses, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. O sea, mírenme a mí. Yo no estoy aquí para que me den un chequecito de welfare o cupón o lo que sea. Él dice, nosotros no vivimos como ociosos, o sea, como vagos, ¿verdad?, como perezosos. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes.
Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos. ¿Y qué dijo Pablo? Trabaja y no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Hay personas que lo que quieren es comer y no trabajan. Imagina que uno diga eso ahora en el gobierno. Bueno, eso ya, yo iba a ir a eso, pero habla. Sí, que venga el gobierno y diga, ok, de hoy en adelante, todos los que trabajen van a ser los únicos que van a recibir dinero. ¿Se imagina el Tremendo desastre. Exacto. Ahora, invirtiendo eso, tristemente, lo que vemos en el gobierno es lo inverso. La Un promoción gobierno que está manteniendo a las personas. Lo que, ¿cómo se dice? Entitlement. Entitlement en español, ¿cómo se dice? Como regalías o algo así. O sea, que las personas están viviendo sin trabajar porque el gobierno mismo le está dando. Mira, en California, en la ciudad de San Francisco, pasaron una ley que la ciudad le va a dar a las personas $1,000 mensuales por no trabajar. Pero son derechos. Derechos, sí. Entonces, ahora que decimos derecho, la gente dice, no, yo tengo derecho porque ahora el gobierno me tiene que pagar a mí porque yo trabajé o muchos años. O en el caso, yo digo aquí abiertamente ante ustedes, mucha gente dice, no, porque mis padres fueron esclavos, no trabajaron, ahora el gobierno me mantenga. Y hay personas que han hecho de las ayudas del gobierno como parte de su vida. Sí. Y cuando llega eso, en una manera, el gobierno, tú quieres tu independencia. Porque ahora tu dependencia es del gobierno. El gobierno te dice qué comida tú puedes comer, qué tú no puedes comer, qué tú puedes hacer, qué tú no puedes hacer. Y cuando vienes a ver, tú tienes una dependencia del gobierno, en vez de tener una dependencia de lo que tú trabajas, tú vas a ganar, tú vas a disfrutarlo, tú vas a ayudar a tu familia, y si eres cristiano vas a ayudar a la obra del Señor. Ambos están culpables, tanto la persona como el gobierno. El gobierno tiene un beneficio de mantener a la gente para que ellos no produzcan y la gente tiene un beneficio de depender de eso. Ambos están igual de culpables. Ahora, a mí lo que me parece más grave de esta situación es que en el caso de las familias, los que vienen debajo de nosotros, que son los jóvenes, eso es lo que están recibiendo como información, es la idea que tienen. Y recordemos una cosa, cuando se hacen y se toman acciones para hacer algún tipo de actividad de manera de favor o por una situación puntual, se vuelve costumbre. En el momento que tú no puedes cumplir con la costumbre, entonces pasa a ser, había pasado a ser una obligación y vas a tener serios problemas porque viene el reclamo, la actitud, el vandalismo, y por ahí he estado viendo en las redes sociales yo que hay sitios donde ahorita están dando saqueos aquí en Estados Unidos. Y resulta que cuando tú ves el enfoque de los videos, son puros muchachos jóvenes. No es un muchacho, un adulto trabajador, son jóvenes que rompen vidrieras, dañan negocios simplemente por tener un tipo de herramienta de tecnológica o teléfono o sea lo que sea. Entonces es bien delicado, es bien peligroso y no nos estamos dando cuenta de eso. Pero ahora mismo cuando tú dices, yo le he visto los videos, especialmente en California y eso, Estados Unidos principales. California pasó una ley que si una persona entra y roba algo que cueste menos de $1,000, que lo deje tranquilo. ¿Really? Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que se está vendiendo en manada y entonces Target cerró de una tienda. Esa es la noticia de hoy. Porque Target La noticia de hoy fue que cerró tiendas en Oregon, en Washington State, en California y en New York. pero no porque no tenían haciendo profits, sino por el crimen. Sí. No era porque ellos estaban entrando, tenían ganancias, las tiendas tenían ganancias, pero por culpa del crimen y la ley que se estableció ahora en California, que menos de cierto dinero
Exacto, hay que dejarlo, número uno. Número dos, no quieren que los empleados vayan a tener por ejemplo, que yo tenga una confrontación con usted, yo soy empleado y usted me hiere, pues puede demandar a la tienda. Por esa razón y porque los $1,000 con ganancias cerraron la tienda hoy. They also have this new squatters law. If the house is abandoned, and if you own a home, right, and you are not able to sell it or rent it out, squatters can come into the home, and if they're living in that home for a period of time, the house automatically becomes theirs. What? You have to kick them out. Esto no es nada nuevo en los países. Sí, eso es que esa ley es en Venezuela es esta ley. Tienes tres casas, no estás usando una, tu brother in common can occupy it and you can actually. No, y bueno, y a todo esto viene por lo menos de los padres, pero también en Chicago, ya el mayor en Chicago también va ahora a tener tiendas, onda de government, eso es socialismo que está entrando sin darnos cuenta. A nosotros nos quitaron de ciertos negocios y hace 2 años nos mandaron una foto y los negocios están con basura, hecho un desastre y con propaganda política de cuando el presidente que falleció estuvo. O sea, y eso no lo van a devolver. Ellos se llama expropiación, según ellos, pero eso es robar. Ellos y crean resentimiento social. A la gente le molesta que tú tengas, pero no son capaces de hacer algo para ellos. Pero el problema es bueno que hagamos una conversación, porque es un cáncer, es un mal social que existe. Y cuando Nelson dijo que la mayoría de los que están ahí son jóvenes, que están haciendo eso, ¿y los padres dónde están? ¿Qué le están enseñando ellos a esos jóvenes? No hay ningún tipo de no hay nada. No hay ninguna fundación. Hay un vacío. Porque se han criado de la misma forma. Entonces, lo que tenemos es un sistema de mantenimiento. Miren, en Puerto Rico, están los que somos de Puerto Rico, y yo estoy seguro que en otros países están los proyectos, en Puerto Rico dicen los caseríos, familia, y yo lo digo porque yo conozco una familia que desde que yo era chiquito ha vivido en el mismo sitio, la madre, el hijo, el nieto, en el mismo sitio toda la vida, dependiendo del gobierno, pagando que 10, 12, $15 mensuales. Claro, usted no cree que eso es algo. Ahora, si una persona viejita o viejito que no tiene dónde vivir, pero personas que se han mantenido viviendo en proyectos, y usted ve que no hay cambio. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno sigue ofreciendo. ¿Qué está pasando en este país ahora mismo? Que si el Congreso no llega a un acuerdo, ¿qué pasa? Cierran el gobierno, no hay dinero. Dicen ellos, no hay dinero. Aquí en Estados Unidos hay dinero de más, pero lo despilfarran, lo botan, ¿verdad? Por estos programas que se están estableciendo, vamos a mantener a este grupo aquí tenemos 1.2 millones de votos. Es así, es comprando votos. Vamos a darle esto para ¿verdad? Y eso pasa en todos los lugares. Como dice Nelson, en Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo entró el presidente, para no decir el nombre, el presidente Avante, ofreciendo que a los pobres, jugando con la esperanza, porque sencillamente los seguía manteniendo como pobres, le mantenía una esperanza, pero también le sembraba un odio totalmente visceral y lo tenía de su lado, porque a él no le conviene. Si es que un grupo de personas de esas se convierten en personas que empiezan a prosperar económicamente hablando y pasan a ser incluso algún tipo de mini empresario, ya no va a ver al gobierno de la misma manera, y entonces va a ser contradictorio a la filosofía y a la mentalidad que él tiene y al propósito que tiene. Entonces eso no le conviene, tiene que mantenerlo así. Ahora, ¿qué pasa? La migración es otro tema que tiene de tremendo, porque todos esos migrantes quieren darles beneficio, y con eso ellos también quieren repetir con los votos.
Pero hay una parte donde le está creciendo el enano, porque en Nueva York está sucediendo. Hay millones, hay miles, mejor dicho, hay millones de migrantes, pero hay miles, especialmente de Venezuela en Nueva York. Y son personas que no son buenas, son malandros, son delincuentes, que están haciendo lo mismo que hacían en Venezuela aquí. Entonces quieren compararlo. Pero es una cosa de conveniencia. Es cierto, sí, y es algo, ¿verdad? Que es una tristeza cuando nosotros miramos cómo está el mundo. Nosotros sabemos que esto no se va a poner mejor. Pero ahora vamos nosotros al ámbito nuestro. El Señor todavía nos dice a nosotros que nosotros hagamos lo que dice la Biblia. Por eso hay que traer el sacerdocio de nuevo a la Amén. Amén. Porque muchas veces los problemas es porque no hay un padre, no hay una persona, y menos una persona creyente, en la que pueda encaminar. Porque es como eso la nena mía tiene 12 años y me dice, yo no quiero ir más para la escuela. Y le dije, no te preocupes, yo tengo conexiones en mi trabajo, yo te consigo mi trabajo. Y ella me dice, no, pero es que yo no quiero trabajar. Pero le dije, no, es que tienes que irte para la escuela o tienes que irte a trabajar, pero tú tienes que hacer algo, no te vas a quedar aquí. Y tenemos que entender que allá afuera, o sea, no es que allá afuera, la vida de nosotros cuando éramos jóvenes era difícil, ahora más que nunca es bien difícil, porque lo que está sucediendo allá afuera, si no traemos el sacerdocio dentro de nuestras casas y decir, tú sabes que no me importa lo que diga el mundo, pero la palabra dice que eso está malo, y si no la traemos dentro de nuestra casa. Yo sé que más adelante él habla sobre los cultos familiares, que es bien importante, si tú me entiendes eso, porque tenemos que educar a los hijos, tenemos que dejarles saber que no es lo que ella diga, sino lo que dice la palabra. Cierto, sí, nosotros somos, es como la pared o lo que aguanta, ¿verdad? Todo ese mal, porque la iglesia está aquí, es la que detiene todo eso. Y vemos el ataque que existe, especialmente con los cristianos hoy en día, aquí en Estados Unidos y en Canadá. Yo veo la justicia en Canadá, la persecución cristiana es fuerte. Aquí meten preso a una persona porque se va al lado de una clínica de aborto, solamente se para allí meditando y se lo llevan preso porque está ocasionando algo que no tiene incitación contra los cristianos, ¿verdad? Y nosotros, como dice el hermano, somos los sacerdotes, nosotros somos los llamados, ¿verdad? A educar a nuestros hijos, a instruirlos, a enseñarles la palabra, ¿verdad? A dar ejemplo nosotros. Porque, hermano, si un niño ve, y estamos hablando del trabajo, si un niño ve que parte todo el día está en casa viendo televisión, ¿qué va a aprender ese hijo? Nada, va a aprender a ver televisión y a esperar que el pan le caiga del cielo, ¿verdad? El Señor nos dice, nosotros trabajamos. ¿Qué trabajo usted tiene? El trabajo que usted tenga, déle gracias a Dios porque lo tiene, ¿verdad? Dios va a proveer. ¿Y sabe lo que Dios dijo? El Señor dijo, yo le voy a dar a usted después que usted tenga techo, ropa, comida, todo lo demás viene porque la añadidura. Si el Señor alimenta las aves, ¿verdad? Y solamente lo que hace es bueno y las alimenta, ¿cuánto más nosotros con sus hijos? Porque Él está bueno. Amén. Ok. Vamos a ir a la página 160. Omar, el tercer párrafo de esta página. Dice, los hombres trabajan, proveen. Y si son hijos de Dios, a quien llaman Padre, pueden estar seguros de que Él siempre suplirá sus necesidades. Finalmente, podrán decir como el rey David, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dios mismo honrará nuestro trabajo, porque es remunerador de los que le buscan. Amén. Y dice, cuando nos mantenemos ocupados, orando y trabajando en un intento de proveer para nuestra familia, cooperamos con aquel que creó todas las cosas, que es dueño de todo y puede mejorarlo cuando lo desee. Al ponerlo mejor a su servicio,
podemos estar absolutamente seguros de que Dios nos dará el pan nuestro de cada día. Él es Jehová que proveedor. Tremendo, ¿verdad? Así que Dios nunca nos va a fallar, hermano. Dios nunca nos va a fallar. Una experiencia que yo tuve en Puerto Rico, porque yo le dije mi testimonio, yo estuve una vez, mi niña Lidia, estaba chiquita, yo tomaba mucha leche. Y yo en casa no había leche. Y yo decía, ahora, yo me acuerdo, hermano, yo tenía un billete de A1, pero ese billete era del año 1935. Yo lo tenía guardado porque era un billete viejo. Yo decía, no, en el futuro puede que tenga valor. Pero yo tenía un dilema. ¿Le proveo a mi niña la leche o me quedo con el billete? Y digo, bueno, cuando yo saqué ese billete, la muchacha me dijo, esto, es que ya no sabía, esto es un peso americano, nadie vino y lo vio y dice, no, sí, esto es un peso, y lo cogió. Yo no sé si eso tenía valor o no, pero hermano, lo importante es que en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Ahí estaba mi niña con una necesidad y creo que fue la única vez que yo me vi bien necesitado de dinero. Y tomé la decisión de proveerle a mi niña. Yo me acuerdo, hermano, que después yo trabajaba en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, yo me fui para Puerto Rico y la vida en Puerto Rico para trabajar no es como aquí. Aquí todavía hay muchas oportunidades. Para ese tiempo, pues, no había las oportunidades, ¿verdad? Había que trabajar en lo que fuera. Yo me acuerdo que una vez estaba sin trabajo y vino un hermano de la iglesia y estaba hablando conmigo y me hizo así. Un sobrecito aquí. Y con ese sobrecito me dio lo suficiente para hacer una compra. Porque así es que Dios hace las cosas, ¿verdad? Dios provee cuando más nosotros estamos, muchas veces nosotros nos desesperamos y ya Señor, pero y mañana, pero la Biblia dice, no te preocupes de mañana. Ya tú comiste hoy pan con mantequilla y una buena taza de café. Gloria a Dios. Tenías 2 huevos en la nevera, los freíste, hiciste una tortilla y te la comiste. Gloria a Dios. No te preocupes de mañana, porque dice la Biblia que cada día va a traer su afán, sus problemas, ¿verdad? Así muchas veces nos esperamos nosotros porque, ay Señor, que si mañana, que si esto, mire, dale gracias a Dios que usted se acostó y pudo comer algo. Ya mañana el Señor va a suplir las necesidades. Que algunas veces uno le da el afán de pensar en lo que va a hacer mañana y el Señor ya lo resolvió dentro de su tiempo, ¿me entiendes? Y uno está, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana no tienen para comer. Y el Señor ya proveyó. Lo que pasa es que tú no has visto la providencia divina todavía, pero ya el Señor ya bregó con eso. Es como para, antes de terminar, es como esta viejita que una viejita no tenía dinero. Y ella oraba, Señor, necesito que tú suplas, Padre. Y por ahí, ella vivía en un basement abajo. Y entonces todos los días, Señor, suple las necesidades, Señor, suple. Y por ahí pasaba siempre un chorro de Peter, de muchacho. Ay, mira, que si salía orando, que si Señor suple. Y ellos dijeron, vamos a contarle algo. Para que se le quite eso de que Dios suple. Vienen, la vieja está orando y tocan a la puerta. Sí, mire señora, aquí tiene, para que usted vea. El Señor nos suple, fuimos nosotros. Cuando ellos se fueron, ella dice, ay, gracias Señor, porque tú usas algo también para suplir. El Señor no sabe que quiera para suplir, hermano. Amén. La pregunta de creyente en la página 161. La pregunta de creyente jamás debería ser, ¿proveerá Dios? Sino, ¿de qué manera? Tremendo, ¿verdad? Dios provee a su manera y en su tiempo, pero siempre es fiel en su tarea de proveedor. Y eso lo dijimos, ya lo repasé. Si tú necesitas un transporte, Dios te lo va a suplir. Si necesitas un trabajo, Dios te lo va a suplir. Solamente confía
en el Señor. Así que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene pues vamos a continuar en la página 161, la motivación del trabajo. Y si alguno de ustedes, aparte de Daniel que nos dio su testimonio, tiene un testimonio de cómo Dios le ha suplido, cómo Dios ha obrado en su vida, tráigalo, hermano, porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para depositarnos en las manos del Señor y confiar en Él, especialmente a los que tienen niños. Para alguna familia hoy en día, pues hoy la gente dice, wow, yo me gano 20 pesos la hora, pero 20 pesos hoy en día, hermano, cuando yo trabajaba era 1.60 la hora, pero 1.60 para ese tiempo era 1.60 la hora. La renta era 70 pesos al mes. En muchos sitios era $70, incluyendo agua y luz y todo lo demás por $70. La gasolina era 35 centavos el galón. So, el billete para ese tiempo duraba más. Hoy en día usted se gana $30 y $30 se le van en un tanque de gasolina. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano Dani, ¿verdad? Que nos presente los servidores para terminar la clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos por este privilegio de estar aquí, oh Dios, de escuchar tu palabra, Señor, de que tú nos sigas hablando, de que tú nos sigas instruyendo, oh Dios, porque nosotros queremos ser hacedores de tu palabra. Sí, Señor. Nosotros, Señor, queremos ser hombres con propósito en nuestras casas, Señor, que nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, puedan verte reflejado en nuestras vidas, verte reflejado aquí, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Que en el medio de la noche, oh Señor, tú nos sigas hablando, Señor. Que tú nos sigas dando hambre de ti, Señor. Hambre de escudriñar tu palabra, hambre de orar, hambre de ayudar. Porque de ti, oh Señor, es que todo depende de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.